Nos toca el tema 9, la Segunda República, 1931-1936. En concreto, el apartado 9.1, la proclamación de la Segunda República, el gobierno provisional, la Constitución de 1931 y el sufragio femenino. ¿Cuántas partes tiene el tema? Pues como veis aquí, 4. La proclamación de la Segunda República y el Comité Revolucionario, el gobierno provisional, la Constitución de 1931 y el sufragio femenino. Vamos con la proclamación de la Segunda República. El gobierno del almirante Aznar convoca elecciones municipales para volver a la normalidad democrática. Después iban a seguir las generales y provinciales. Las elecciones se convocan para el 12 de abril de 1931 y los republicanos lo veían como un plebiscito, es decir, como una especie de referéndum de preguntar al pueblo sobre qué sistema político seguir, o bien en la monarquía o bien en la república. Los conservadores identificaban la república como revolución y entendían más pues unas elecciones normales dentro de la monarquía para volver a la antigua situación. Los resultados de las elecciones, pues hay que decir que en las capitales de provincia, en las 41 capitales de provincia, triunfan los republicanos y también en las grandes ciudades, es decir, Madrid, Barcelona y Valencia. En el mundo rural, debido al caciquismo, van a triunfar los monárquicos. El gobierno aceptó la derrota y tras una reunión entre Aznar y el rey, se decide el exilio de este. Hay un acuerdo con los republicanos para que se pueda marchar la familia real de España. Por supuesto, saldrá primero por coche y hacia Cartagena el rey y hacia la frontera francesa el resto de la familia. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República en Madrid y la madrugada del 13 al 14 había sido proclamada en Eibar, en Barcelona. Se había publicado la República Catalana, como ahora después veremos, o el Estat català, y también en Valencia se hizo la bandera republicana tricolor. Vamos a hablar de lo que es el Comité Revolucionario. El Comité Revolucionario arranca del Pacto de San Sebastián, que designa la reunión promovida por la Alianza Republicana que tuvo lugar el 17 de agosto de 1930 en esa ciudad, a la que asistieron representantes de casi todos los partidos republicanos españoles y en la que se acordó la estrategia para poner fin a la monarquía y proclamar la República. En octubre de 1930 se unirán o se sumarán al pacto los socialistas, es decir, los miembros del PSOE y de la UGT. Esos partidos constituirán un comité revolucionario para dirigir la acción, es decir, para derribar definitivamente a la República. Va a estar presidido, lo que va a dar mucha tranquilidad, a Niceto Alcalá Zamora, y que formarán parte Maura, Azaña, Lerroux, Casares Quiroga, Largo Caballero o Prieto, entre otros. Estos serán pues, los grandes nombres de políticos de la República. Hacia finales de año se va a producir la sublevación de Jaca, que es un pronunciamiento militar contra la monarquía de Alfonso XIII que va a fracasar. Los capitanes que van a estar al mando de la sublevación serán Fermín Galán y Ángel García Hernández, que como fracasó pues fueron fusilados. Hay que partir del hecho que tras la dimisión de Primo de Rivera, esto ya lo hemos dicho otras veces, le sustituye el general Berenguer en lo que se llama la dicta blanda, que tiene la misión de volver a la legitimidad constitucional de 1876, es decir, al sistema de la restauración canovista. Pero ante la falta de apoyos va a dimitir y el rey recurre al almirante Aznar para que haga esto. De ahí que luego se van a convocar elecciones. Bien, del Comité Revolucionario se pasa al gobierno provisional en cuanto se proclama la República en Madrid. La situación internacional del surgimiento de la República es bastante complicada. Es el momento de máximo apogeo de la crisis económica del 29, de la crisis de la democracia en varios países europeos por el ascenso del fascismo y del comunismo, lo que se llaman los totalitarismos. El presidente del gobierno provisional será Alcalá Zamora y ministros destacados serán Maura, Lerroux, Martínez Barrio, Azaña, Prieto, Largo Caballero o Casares o Nicolás de Alver, como citamos aquí. Todos estos serán, salvo el último, importantes luego durante toda la República, incluso durante el periodo de la Guerra Civil, como ya veremos. Lo primero que hace el gobierno provisional es convocar elecciones para Cortes Constituyentes para junio, de la que saldrá una nueva Constitución republicana.
Problemas que aborda el gobierno provisional. Pues en primer lugar, la política laboral que la va a llevar a cabo el ministro Largo Caballero, socialista, y lo que se hace es proclamar la jornada laboral de 8 horas y la contratación de los vecinos de un municipio donde se realiza la tarea para el caso de los campesinos, que es una situación que estos reclamaban muy ciegamente. En política militar, el ministro encargado será Azaña y lo que se pretende es reducir el número de oficiales mediante el juramento de fidelidad a la República o si no, que con casi los mismos derechos pasen al retiro. Esto supone quitar a varios altos mandos que eran monárquicos. Hay que pensar que muchos generales su padrino de bodas había sido el propio rey. Además se cierran también algunas academias militares. En cuanto a los nacionalismos, pues Macià habíamos dicho ya que había proclamado el Estat català y varios ministros se desplazan a Barcelona para convencerle para que proclame la República Catalana, pero dentro de la República Federal Española, como así ocurrió. Pero a cambio se le tiene que conceder a Cataluña el Estatuto de Autonomía y un gobierno autónomo o Generalitat. En cuanto al orden público, el ministro será Maura. Va a haber problemas de ocupación de fincas en el campo y quema de conventos e iglesias en las ciudades. Esto va a provocar el descontento de los católicos porque el gobierno no pudo contener esta quema de conventos y de iglesias. En la instrucción pública destaca Marcelino Domingo como ministro. Se crean más de 6.500 escuelas, aparecen lo que se llaman los maestros de la República, también se construyen muchas, y aparecen para el campo las misiones pedagógicas de la República, que tratan de llevar la cultura al campo, teniendo en cuenta que allí había un importante porcentaje de analfabetos. Y se va a suprimir la enseñanza de la religión. Las relaciones con la Iglesia Católica fueron muy problemáticas, sobre todo con el primado de España, arzobispo de Toledo, el cardenal Segura, que apoyó desde un primer momento y abiertamente a la monarquía, la enseñanza de religión y censuró la quema de conventos, iglesias y el cierre de colegios religiosos. Hubo una ola de anticlericalismo en las grandes ciudades, tales como sobre todo Madrid, Sevilla, Alicante o Cádiz. Y finalmente el cardenal Segura fue expulsado de España. En cuanto al movimiento obrero, lo más problemático fue las relaciones con la CNT, que proclamaba conflictos sociales por la mejora de las condiciones de los obreros y de los campesinos. En el campo se busca desde el primer momento la reforma agraria para repartir las tierras y esto va a enfrentar directamente a propietarios que estaban muy reticentes a esta legislación social y los jornaleros. Vamos ahora a hablar de la Constitución de 1931. Lógicamente la encuadramos dentro de lo que supone las elecciones de las Cortes Constituyentes, que son las que lo hacen. Antes de esas elecciones de junio del 31 hay graves conflictos sociales como son la quema de conventos e iglesias en las grandes ciudades, sobre todo Madrid, y la huelga de los trabajadores de la Telefónica, es decir, de la compañía de teléfonos, que era una gran compañía de telecomunicaciones en aquel entonces. Además hay amenazas de la derecha, se amenaza con aliarse con los militares para dar un golpe militar. Y todos los políticos republicanos de izquierda, sobre todo ven necesario promulgar la Ley de Defensa de la República que trataba de tratar todos estos temas y condenarlos. Los resultados electorales, pues votan los varones mayores de 23 años, participa el 65% del electorado, es bastante amplio la participación, y obtienen la mayoría los socialistas con 116 escaños y el Partido Radical Republicano con 90. Los partidos de la derecha conservadora quedaron reducidos a pequeños grupos sin apenas influencia. Esto es muy importante porque la redacción de la Constitución del 31 no se hizo por consenso y se plasmaron las ideas de socialistas y republicanos de izquierda. Y esta será una importante rémora de esta Constitución. Los temas más polémicos fueron tres: las autonomías regionales, el derecho a la propiedad y la separación de la Iglesia y el Estado. Y sobre todo la cuestión religiosa, que creó la primera crisis de gobierno. Dimiten Alcalá Zamora como el presidente del gobierno y el ministro de la Gobernación, Maura.
Azaña va a sustituir a Alcalá Zamora con el objetivo de terminar con los debates constitucionales y aprobar la nueva Constitución, que las Cortes lo hacen el 9 de diciembre de 1931, con todos los votos a favor de los que estaban presentes en la Cámara, porque los partidos de derecha no votaron porque salieron de la misma en el momento de la votación. Vamos ahora con las características. La Constitución democrática de España, por excelencia, la de 1931, antes de la del 78, claro, es bastante extensa, 125 artículos, en la que se recogen todos los derechos y libertades de los ciudadanos y la soberanía popular. España se ve como un Estado integral, es decir, un único Estado, pero que es compatible con la autonomía de municipios y regiones. La bandera, como vemos aquí con la fotografía de Alcalá Zamora, es roja, amarilla y morada. Y el idioma oficial será el castellano. No obstante, sí se utilizan otros idiomas del Estado. El jefe del Estado es el presidente de la República. El poder legislativo lo tienen las Cortes, que son unicamerales, que serán elegidas por sufragio universal, masculino y femenino. El poder ejecutivo lo tiene el presidente del Gobierno, con la confianza de las Cortes, y también el presidente de la República. Y la justicia la aplicarán los jueces, que serán independientes. Se reconoce la autonomía de gobierno de las regiones, como es el caso de Cataluña, y al final del periodo también del País Vasco. Se respeta la propiedad, pero se establecía la expropiación forzosa si esa propiedad era de utilidad social, con indemnización si se llevaba a cabo. También se proclama el anticlericalismo. El Estado no ayudará económicamente a la Iglesia, se disuelven la orden de los jesuitas y las demás órdenes religiosas no podrán practicar el comercio, la industria ni la enseñanza. Se reconoce el divorcio y el matrimonio civil. Y por último vamos a el sufragio femenino. El sufragio femenino pasivo ya existía en España desde las Cortes de Cádiz, es decir, las mujeres podían ser elegidas pero no elegir. En la dictadura de Primo de Rivera y durante todo el siglo XIX también existe el sufragio femenino pasivo, es decir, que las mujeres podían ser elegidas. Y esto, por ejemplo, aparece en el Estatuto Municipal de 1924 de Primo de Rivera. Pero es en la Constitución de 1931 la que reconoce este derecho de la mujer. En concreto, en el artículo 36 se dice que, al igual que los hombres, podrán votar todas las mayores de 23 años. El debate constitucional del voto femenino, las Cortes Constituyentes, habían sido elegidas 3 mujeres por sufragio pasivo, como hemos dicho. Las más importantes fueron Clara Campoamor y Victoria Kent, junto con Margarita Nelken. En este debate se entiende. La ideología ante el voto de las mujeres tenía distintas vías dentro del feminismo español. Por una parte estaba Clara Campoamor, que la tenemos aquí en la fotografía, en la cual pues estaba a favor, es decir, la mujer tenía que ser libre e independiente y por lo tanto el voto era algo natural, por lo tanto. Y para el caso de Victoria Kent, esta decía que no, que todavía no estaba preparada la mujer para votar, porque le iban a influir sus familiares masculinos, es decir, su padre o su marido o su esposo, y entonces consiguientemente, o la Iglesia, y entonces había que esperar primero a que estuviera bien formada para que accediera al voto. El 1 de octubre del 31 se reconoce el derecho a votar y ser elegidas, por lo tanto se impone la vía de Clara Campoamor. Aquí vemos la primera vez que pueden votar en todo el territorio nacional, fueron en las elecciones del 19 de noviembre de 1933 y aquí tenemos una fotografía que representa ese voto femenino. Bien, y eso es todo. Muchas gracias.